Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 24 de marzo de 2014 y vamos a comenzar la cuarta sesión de la tercera evaluación para la asignatura del ámbito social de nivel 1. Bien, según nuestra programación, hoy teníamos que ver el capítulo segundo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía de vuestro temario. Comenzamos entonces, estamos en la página 16, Derechos y deberes de los ciudadanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, lo primero que dijimos cuando empezamos a hablar de este tema, de esta asignatura de Educación para la Ciudadanía, es que todas las personas tenemos una serie de derechos y de obligaciones. Van ligados estos derechos y obligaciones a uno de las cualidades más importantes que tiene que poseer un ser humano, que es la libertad. Este es un principio natural e indiscutible por el simple hecho de ser humanos. Ejemplos de derechos, de los derechos que poseemos, son el derecho a la vida o el derecho a la libertad, como os decía. A partir de estos principios, en 1789, en plena Revolución Francesa, se proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano, que sirvieron de modelo a la República Francesa primero y después a muchos estados cuando redactaron sus respectivas constituciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de países vieron la necesidad de redactar un documento común que recogiera los derechos de las personas y de comprometerse a hacerlos cumplir en sus respectivos países, algo más a nivel internacional. Se proclamó en el año 1948, fecha importante que debemos recordar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU. A partir de este documento, prácticamente todos los países del mundo civilizado se han basado en él cuando han redactado sus leyes y constituciones. Bien, tenéis ahí una serie un resumen de los 30 artículos resumidos. No es necesario que los aprendamos de memoria, ni mucho menos estos 30 derechos, pero sí que nos suenen todos, ¿vale? Entonces, pues, leerlo unas cuantas veces para que os suenen. Sobre todo, pues, por ejemplo, si se os plantea una pregunta en la que tenéis que decir verdadero y falso en relación a esta Declaración de los Derechos Humanos, pues saber identificar si es verdadero o falso, ¿vale? No tanto enunciarlos, como digo, sino saber reconocerlos, saber si me plantean unos derechos o si me plantea un texto y tengo que saber a cuál de los derechos universales se está refiriendo, pues que me suenen, ¿vale? Que los conozca. Bien. Siguiente punto, pactos y convenciones internacionales. Hasta el momento en que se aprobó esta declaración, los gobiernos habían sostenido que esos asuntos, es decir, los derechos humanos, eran de carácter interno y no era competencia de la comunidad internacional. Al aprobar la declaración, los Estados miembros de la ONU se comprometieron a reconocer y observar los 30 artículos de la declaración, en donde se enumeran derechos civiles y políticos básicos, así como derechos económicos y culturales a cuyo disfrute tienen derecho todos los seres humanos del mundo. De esta manera, surgen a nivel internacional y a modo de garantes de los derechos humanos una serie de pactos entre los que destacamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es un tratado multilateral general que reconoce derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante la resolución, bueno, esto no haría falta, en el año 1966 y entró en vigor unos años más tarde, 10 años más, entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Fue adoptado al mismo tiempo por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y se hace referencia a ambos con el nombre de Pactos Internacionales de Derechos Humanos o Pactos de Nueva York. Bien, a su vez, estos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, comprenden lo que algunos han llamado Carta Internacional de Derechos Humanos. Digamos estos dos acuerdos. Bien. Siguiente apartado, 2.3, protección de los derechos humanos frente a sus violaciones.
La ONU se centra en asegurar el pleno respeto a la dignidad humana de los pueblos de las Naciones Unidas, por lo que trabaja en varios frentes. A. Como conciencia mundial, estableciendo normas mínimas de comportamiento de las naciones. B. Como legislador, es decir, codificando los derechos humanos e integrándonos al derecho internacional, es decir, creando leyes de acuerdo con estos derechos. C. Como vigilante, para asegurarse que los Estados cumplan los tratados relativos a los derechos humanos. D. Como centro de control, recibiendo y canalizando un promedio de 100.000 denuncias anuales de violaciones a los derechos humanos. Además, se encarga de repartir las tareas entre las diferentes agencias especializadas, como puedan ser el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Esta oficina se encarga especialmente de proteger y promover los derechos de los niños de todo el mundo. Esto es importante, ¿vale? Es una asociación muy importante que todos debemos conocer. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, también muy importante. Esta presta atención jurídica y asistencia humanitaria a millones de refugiados y desplazados dentro de sus propios países, así como apoyo para el regreso a sus países o territorios de origen cuando las condiciones son propicias. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, se encarga de promover y defender los derechos humanos de los trabajadores, entre los que se encuentran emigrantes, mujeres y niños. La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, Educación y la Cultura, UNESCO, promueve el derecho a la educación y a la conservación de la cultura. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, fomenta el desarrollo económico y social que no menoscabe los derechos humanos individuales. Asimismo, la promoción del desarrollo social es una forma de prevenir la violación de los derechos humanos. Otro organismo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, que trabaja para promover el derecho a la salud para todos. Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, y División de las Naciones Unidas para el Adelante de la Mujer, promueve la integración de los derechos humanos de la mujer a nivel internacional en diversas tareas, tales como el empleo, las mujeres refugiadas y la lucha contra la violencia hacia la mujer. Además, las Naciones Unidas cuentan con el apoyo de grupos civiles que a veces incluso arriesgan su vida en la promoción de los derechos humanos. Estos grupos, constituidos en organizaciones no gubernamentales, ya sabemos, ONGs, trabajan muchas veces en conjunto con las Naciones Unidas para promover los derechos humanos y para presionar a los gobiernos para que los respeten, ¿no? Asimismo, son una importante fuente de información para la labor de las Naciones Unidas, desempeñando una función activa en relación con la labor de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La ONU ha elaborado diversos métodos para investigar los abusos de los derechos humanos, así como para ejercer presión para corregir dichos abusos. Sería la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ordena investigaciones por medio de mecanismos extraconvencionales, como los grupos de trabajo y los relatores especiales, quienes mantienen en contacto con grupos nacionales y autoridades gubernamentales. Igualdad de derechos y pluralidad. Estamos desde el principio defendiendo la tesis de que todos somos iguales, por lo tanto, tenemos los mismos derechos, pero no siempre ha sido así. Sin embargo, ya lo hemos visto en los temas de historia, ¿no? Sin embargo, durante los últimos siglos, la gran batalla del pensamiento ha consistido en reivindicar la igualdad fundamental de los seres humanos, más allá de las diferencias de raza, edad, sexo, creencias o costumbres. El planteamiento es bien sencillo, la diversidad es un hecho, es decir, somos distintos, y la igualdad es un derecho. Los mayores logros revolucionarios han ido por la senda de la igualdad de derechos, la igualdad de sexos, la eliminación de discriminaciones o limitaciones, así hasta conseguir el derecho a ser diferentes, a la diversidad o a la pluralidad. La diversidad es una riqueza siempre que dicha diversidad respete el derecho de igualdad fundamental. Esto es importante. Un musulmán tiene derecho a serlo, pero no tiene derecho a discriminar a las mujeres por ello, por mucha tradición religiosa que le ampare, ¿de acuerdo? La verdadera riqueza humana es nuestra semejanza fundamental, es lo que tenemos en común,
lo que nos permite entendernos, más allá de folclores, patrias e idiomas. Es nuestra semejanza fundamental la que nos obliga a buscar lo común entre nosotros, colaborar en empresas comunes, cooperar, convivir en un marco de leyes que nos cobije por igual de las injusticias y abusos y remediar los males que afectan a los seres humanos en todas las partes del planeta. La pluralidad es en sí un derecho fundamental, el derecho a ser diferente de los demás, a mantener sus esencias propias. Hemos dicho que la diversidad enriquece, está presente ahora y estaba antes, así que debemos convivir con ella, aunque la historia nos muestra diversidades que ya por las condiciones o la multitud de causas no pudieron convivir pacíficamente. No solamente nos referimos con esto a las guerras, sino también a estados mentales, como por ejemplo ciertas locuras agresivas. Por desgracia, la convivencia entre personas y entre países no está lograda en muchísimos casos hoy en día. Conquista de los derechos de las mujeres y su situación en el mundo actual. 2.5. En nuestra cultura se cree a menudo que las mujeres son inferiores a los hombres, o se ha creído, simplemente por el hecho de ser mujeres. Esta creencia basada en las diferencias de sexo se conoce como sexismo. Es cuando se afirma que las mujeres son inferiores en todos los aspectos, físicamente, intelectualmente y en cuanto a sus capacidades sociales y de responsabilidad. Por tanto, estamos ante una forma de discriminación. Reconozcamos que el sexismo, y más concretamente el machismo, se manifiesta en nuestra cultura en todos los ámbitos y actividades sociales. Está presente en el ámbito doméstico todavía, en el político, en el religioso, en lo económico, universitario e incluso en el lenguaje, usando expresiones masculinas para ambos sexos cuando no utilizamos un lenguaje despectivo para con las mujeres. En suma, se trata de un problema ético que atenta contra los derechos fundamentales de las personas, las cuales proclaman la igualdad plena de hombres y mujeres en todas las esferas de la vida. En la cultura occidental, las actitudes sexistas provienen de las primeras civilizaciones conocidas. Ya en las culturas clásicas que hemos estudiado, la mujer quedó relegada a un segundo término, destinada a tener hijos y criarlos. En la Edad Media, además de relegada, era la culpable del pecado del mundo. Bien, por ejemplo, durante la Revolución Francesa era la Declaración de Derechos del Hombre. El proceso para conseguir la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer se desarrolló con fuerza a lo largo del siglo XIX, de manera paralela a la lucha obrera y el derecho a votar, sufragio femenino. De esta forma se lograron importantes victorias sociales gracias a los sindicatos y a las sufragistas inglesas. Tenéis una foto de una manifestación de estas mujeres sufragistas en Inglaterra en la página 22. Bueno, durante el siglo XX los derechos conseguidos se consolidaron y ampliaron hasta alcanzar aspectos de la vida privada, como el derecho a abortar y el divorcio. En Europa y Estados Unidos, en las décadas de 1960 y los 70, surgieron los movimientos feministas. Desde entonces el feminismo ha puesto en marcha campañas reivindicativas sobre la igualdad entre el hombre y la mujer y ha luchado contra el sexismo y sus actitudes discriminatorias. A finales del siglo XX, los derechos por la igualdad ya estaban asumidos por los estados y las instituciones, y el feminismo se ha integrado ya también en todos los organismos y partidos políticos. Organismos como la UNESCO y la Unión Europea desarrollan importantes campañas al respecto. Bien, este es un vistazo a esos comentarios que hay con respecto a todo esto que estábamos hablando. Y bueno, luego también un poquito es un tema que está a la orden del día, entonces yo recomiendo que busquéis noticias, información sobre este tema de la discriminación de la mujer o cualquier otro tipo de discriminación. Y bueno, pues yo creo que con vuestra propia opinión es siempre que esté fundamentada, no hace falta que os aprendáis esto de memoria, ¿vale? Sino haceros una idea de lo que se quiere, de la esencia de lo que se está tratando, ¿de acuerdo? Bueno,
pues nos quedan 2 sesiones, la de la próxima semana, que veremos lo que queda del tema de educación para la ciudadanía, el capítulo 3, y el 7 de abril, que será la última sesión de repaso, dudas y orientaciones para el examen del 26 de abril. Así que nada, me despido. El próximo viernes tendremos las clases de nivel 2 y bueno, mucho ánimo con los estudios. Cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos.